Bueno, entonces, la clase pasada estuvimos viendo el método de configuración de interacciones y nos dimos cuenta que, bueno, hay que diagonalizar una matriz para el hamiltoniano que resulta ser bastante grande, o sea, numéricamente dificultosa, o sea, la forma de resolverla, de diagonalizarla, nosotros la sabemos, o sea, ustedes lo han visto en varios cursos previamente, o sea que el camino lo conocemos, la dificultad es que para tener un cálculo bueno, llegar a lo que llamamos justamente el full CI, o sea, poder incluir todas las posibles configuraciones del sistema y hacer el cálculo, la contribución de cada una de ellas a la energía, bueno, es un cálculo que demanda mucho espacio, mucha memoria y muchas veces también tenemos dificultades numéricas para diagonalizar la matriz de configuración de interacciones. O sea, en general el método Full CI se usa cuando se utilizan bases atómicas pequeñas o bases atómicas medianas. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es la base atómica, mayor también es el número de posibles configuraciones que uno puede generar. Cuando se trata de un problema en base mínima y con pocos electrones, bueno, uno puede hacer full CI, por ejemplo. En el caso de la base mínima del sistema de dos electrones que estuvimos viendo la clase pasada, que para nosotros es un caballito de batalla, no porque sea algo importantísimo, sino porque justamente nos permite ir viendo las cuentas con los dedos, ir siguiendo la cuenta, ver cuál es la dificultad y ver un poco de aplicar todos los conceptos. Después todas esas ecuaciones que hemos visto, la diagonalización, hallar los coeficientes, todo eso en los programas de cálculo están implementados y cuando uno quiere hacer un método diferente, quiere mejorar lo que está, tiene que implementarlo también. Entonces, cuando ya uno trabaja con muchos electrones, con bases grandes, va a un código computacional que hoy día tenemos recursos para poder hacer las evaluaciones. Hace, digamos, 15 años atrás, eso era realmente muy difícil de hacer y nunca se podía llegar a un cálculo que fuera comparable a una solución exacta. Hoy día, digamos, los avances que ha habido en todo el campo tecnológico en general y computacional en particular nos permite llegar a cálculos que para nosotros son confiables, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? En la práctica lo que se hace es recurrir a lo que llamamos CI truncado. El ejemplo que vamos a ver, y que es una de las posibilidades que se usa más, es el CI dobles. O sea, eso es lo que se llama método de CI por la sigla tal como aparece en inglés. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para truncar? Entonces, si uno incluye, ¿no es cierto?, en el desarrollo las excitaciones simples y dobles únicamente, en ese caso nosotros hablamos del SDCI, o sea, configuración de interacciones incluyendo excitaciones simples y dobles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las configuraciones que vamos a considerar son, por un lado, nuestro estado de Hartree-Fock, que es el determinante de orbitales doblemente ocupados. Y por otro lado, nosotros lo que tenemos es todo el conjunto de excitaciones simples de ese estado de Hartree-Fock y todo el conjunto de excitaciones dobles. Eso es lo que significan los corchetes
que están ahí puestos en esa llavecita. Para hacerlo todavía un poquito más sencillo, estudiamos el modelo de excitaciones dobles únicamente. Entonces, si nosotros decimos excitaciones dobles, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que tenemos como configuración nuestro estado de Hartree-Fock y todas las configuraciones doblemente excitadas que podamos generar a partir de nuestra base de funciones. Además, recuerden ustedes que cuando hicimos justamente el ejemplo del sistema de dos electrones, que tanto vale para el hidrógeno 2 como vale para el átomo de helio. Cuando nosotros tomamos un modelo de dos electrones, justamente el CI dobles nos da directamente la energía exacta si usamos base mínima, o sea, F full CI, el de excitaciones dobles, cuando uno usa la base mínima para dos electrones. O sea, es un sistema pequeño y con una base pequeña también, o sea, es como que todo lo hemos minimizado como para poder ver y hacer manualmente alguna vez un cálculo exacto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Si uno empieza a desarrollar las ecuaciones que corresponden para lo que nosotros llamamos en física, bueno, diagonalizar el hamiltoniano que representa las ecuaciones que tenemos que resolver. Entonces, acá tendríamos lo que nosotros tenemos. Nosotros decimos, bueno, la función de onda que yo estoy proponiendo es una combinación lineal de mi estado de Hartree-Fock con peso 1 y todas las posibles configuraciones doblemente excitadas de las cuales tengo que conocer su peso. O sea, todos los pesos de esas configuraciones son nuestras incógnitas. ¿Y qué otra cosa es nuestra incógnita? La energía de correlación. Acá, digamos, el autovalor más bajo nos da energía de correlación porque le estamos restando al hamiltoniano la energía del estado de Hartree-Fock, que no es más que restar una constante en la diagonal de la matriz de CI, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es siempre el mismo. Uno dice, bueno, yo acá voy a trabajar con el estado de Hartree-Fock y con las configuraciones doblemente excitadas. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es multiplicar miembro a miembro a izquierda, por un lado, por el estado de Hartree-Fock y ver qué es lo que obtengo. Y una vez que hice eso, multiplico por una excitación doble cualquiera para saber cómo se hacen las cuentas y veo qué resultado obtengo de eso. Entonces, ese es el procedimiento. Y si uno tuviera más excitaciones, triples, cuádruples, todo lo que uno quiera, sigue con el mismo procedimiento. O sea, uno multiplica a izquierda por esas configuraciones y ve qué tipo de ecuaciones le quedan y quedan todas, vamos a ver ahora que quedan acopladas. Hay que ver, la dificultad justamente es desacoplarlas para llegar a un resultado. El resultado que buscamos siempre son los pesos de todas las configuraciones y la energía de correlación. Bueno, entonces cuando uno multiplica por el estado de Hartree-Fock, obtiene la primera ecuación que tenemos en el recuadro. Yo la cuenta detallada no la hago porque, digamos, a esta altura ustedes la saben hacer, no son más que cuentas de elementos de matriz del hamiltoniano que ya las venimos viendo desde hace bastante. Y en los textos está bastante detallado, así que tampoco tiene mucho sentido. Entonces, la primera ecuación que tenemos acá proviene de multiplicar a izquierda por el estado de Hartree-Fock. Y la segunda proviene de multiplicar a izquierda por una excitación doble cualquiera, por ejemplo, ABRS. O sea que nosotros estamos excitando electrones que están en los spin orbitales ocupados AB a los vacantes R y S. Entonces, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Estamos trabajando a modo de ejemplo con una sola excitación doble
tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, bueno, eso se puede resolver. Después, cómo es de difícil o no, es otro tema, ¿no? Bueno, entonces, para hacer las cuentas acá, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es definir elementos de matriz con cuatro índices, R, A, S, B, donde aparecen vacantes y ocupados, que son estos elementos de matriz. Es el elemento de matriz del hamiltoniano entre la excitación doble y el estado de Hartree-Fock. Esta cuenta, ¿se acuerdan que la hicimos en la segunda, tercera teórica? Ya vimos cuánto era lo que nos daba eso. Después, otro elemento de matriz que nos va a aparecer en el hamiltoniano es el que proviene de multiplicar a derecha e izquierda por excitaciones dobles, o sea, es elemento de matriz del hamiltoniano entre excitaciones dobles, ¿sí? Bueno, y además tenemos otra matriz que es la matriz de los coeficientes, o sea, de los pesos de cada una de las configuraciones. Entonces, esas son las definiciones que hacemos para aliviar un poco esas sumatorias que nos aparecen ahí. Y entonces escribimos las ecuaciones en forma matricial. Una vez que uno las tiene escritas de forma matricial, es como que le es más fácil darse cuenta, ¿no es cierto?, de cómo resolverlas. Estas ecuaciones corresponden entonces a esta matriz, estas matrices, esta ecuación matricial que tenemos allí, ¿sí? Entonces B más por C nos da la energía de correlación y B por 1 más C por D nos da C por la energía de correlación. Bueno, la energía de correlación, ¿sí? ¿Qué va a ser? Quiere decir que de esta matriz es el autovalor más bajo. Después uno tendrá otro autovalor que corresponde ya a otra energía de otro estado. Pero nosotros estamos buscando por la energía del estado fundamental. O sea, estamos tratando de encontrar una solución a la ecuación de Schrödinger, entonces nos interesa el autovalor más bajo de esa matriz. Bueno, entonces, la matriz de los coeficientes, que lo podemos obtener a partir de estas dos ecuaciones matriciales, es C, que lo podemos escribir de esta manera, o sea, los elementos de matriz de B, usando como denominador D menos energía de correlación. Y bueno, y a partir de ahí la energía de correlación se puede despejar, o sea, uno elimina el valor de C, fíjense que el C lo tiene en esta ecuación y en esta, así que uno el C que tiene ahí lo reemplaza en la segunda ecuación y nos queda una ecuación donde la energía de correlación depende de energía de correlación, o sea, este tipo de ecuaciones, ustedes saben, que se resuelven de forma iterativa, o sea, poniéndole un valor inicial a la energía de correlación en el denominador, haciendo la cuenta, en el paso siguiente se le pone el nuevo valor de energía de correlación encontrado y así siguiendo hasta que el procedimiento resulta convergente, ¿sí? Vemos. Bueno, eso ustedes saben, ¿no es cierto?, cómo se hace. Entonces, ¿cómo se hace para aliviar aún esto? Porque si bien uno dice, bueno, acá ya está, bueno, tampoco es tan fácil porque uno puede tener muchísimas excitaciones dobles. Bueno, como una de las aproximaciones que se hace y que no afecta la calidad del resultado es despreciar en el denominador la energía de correlación en el primer paso. ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, la primera energía de correlación que yo tomo es directamente menos B más D a la menos 1 B. O sea, para el primer paso del procedimiento iterativo,
desprecio la energía de correlación en el denominador. Bueno, y entonces uno la evalúa, esta energía de correlación, y después la vuelve a reemplazar en la ecuación original, y así sigue para ir encontrando iterativamente la energía de correlación. Bueno, esa es una de las formas, o sea, la forma, digamos, que habitualmente se utiliza para resolver esas ecuaciones. Pues fíjense que no hay una manera, digamos, de estimar una energía de correlación. Lo que sí es cierto que frente al tamaño de los elementos de la matriz D, en particular los elementos diagonales, porque fíjense que ustedes acá tienen la identidad multiplicada por la energía de correlación, que es un número. O sea, no es más que un número. O sea, la diferencia entre la energía exacta, estamos buscando, y la energía de Hartree-Fock. Entonces, los elementos diagonales de la matriz D, por supuesto, son los más importantes, así que frente a ellos uno puede en un primer paso suponer despreciable la energía de correlación, y una vez que uno encontró entonces el primer valor, el E' de correlación, empezar a hacer la iteración. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer para simplificar nuestras cuentas? Lo que podemos hacer es mirar un poquito esa matriz D que nos quedó ahí. Bueno, la matriz D es muy grande y, bueno, encontrar la inversa de la matriz D también produce problemas numéricos. Entonces lo que se hace es considerar únicamente los elementos diagonales, o sea, los elementos extradiagonales, no diagonales, entre excitaciones dobles, son elementos siempre muy pequeños, los elementos de matriz de Hamiltoniano. Entonces lo que se hace es decir, bueno, en el denominador yo considero únicamente los elementos diagonales de la matriz D, con lo cual la matriz D a la menos 1 sería esto, que ya es algo mucho más fácil, ¿no es cierto?, más sencillo de resolver. Entonces, la energía de correlación, que la teníamos al principio, la energía de correlación que tenemos ahí usando ambas aproximaciones, nos queda que la energía de correlación es aproximadamente esta cantidad. ¿Está bien? Que es una cantidad que es muy similar a lo que habíamos encontrado ya cuando hicimos la parte de teoría de perturbaciones, que hicimos Moller-Pleset para encontrar la energía en ese caso, y habíamos llegado a la energía exacta justamente tomando excitaciones dobles. Bueno, entonces en el procedimiento de excitaciones dobles, la energía de correlación se escribe de esta manera, y uno acá puede hacer las cuentas con tantas excitaciones dobles como tenga en el sistema. De hecho, así la tiene que hacer. O sea, si uno usa una base mediana, ya tiene muchísimas excitaciones dobles, y ya tenemos entonces la energía de correlación, que escrita de esta manera uno puede ver que cada par de ocupados AB y vacantes R y S me está dando una contribución particular, en particular a la energía de correlación. O sea, cada término de la sumatoria es la contribución de una determinada excitación doble a la energía de correlación. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo se comporta, qué grado de exactitud tiene. Entonces, fíjense, en el primer ejemplo de esta tabla lo que tenemos es la molécula de hidrógeno 2,
en la distancia interatómica de equilibrio, que eso es 1,4 unidades atómicas, y entonces lo que se hace es comparar cuando uno va variando el tamaño de la base atómica, o sea, el número de funciones de base, que era el número K, ¿se acuerdan que nosotros poníamos? Nosotros decíamos que teníamos K funciones, este, y eso es, o sea, la base STO3G que tenemos acá es prácticamente una base mínima para cualquier sistema. La 431G es una base mediana, pequeña, pero es mediana. Y ya para el caso de un sistema de dos electrones como el hidrógeno 2, la base 631G doble estrella es una base muy buena. La doble estrella significa que además de funciones S y P, o sea, la 431G ya tiene funciones S y P. La 631G también tiene funciones S y P, eso es lo que me indica el 1 y el 3, ¿sí? Pero la 631G tiene más cantidad de funciones que en la anterior. Y además tiene cada estrellita, eso es lo que llamamos funciones de polarización. Funciones de polarización son los orbitales atómicos más externos. Quiere decir entonces que tiene funciones D, que es la primera estrella, y funciones de tipo P, que es la segunda estrella. Bueno, y acá tenemos otra base, ¿sí? Otra base que es una base particular, que es de tamaño, es un poco más grande todavía que la base 631G doble estrella. Entonces, fíjense, cuando uno compara la energía de correlación en la aproximación de excitaciones dobles únicamente, la compara con agregarle las excitaciones simples, uno lo que está viendo acá es que los números, en el primer caso, que la base es muy pequeña, dan aproximadamente los mismos, o sea que agregarle las excitaciones simples no sirvió para mejorar la energía de correlación. Por eso uno dice que la contribución de las excitaciones simples fue nula prácticamente. En el caso ya de la base mediana, que tenemos la 431G, fíjense que tenemos una pequeña diferencia entre las dos y justamente el hecho de agregarle excitaciones simples mejora un poco la energía de correlación. Uno tiene que comparar el 87 que tiene acá con excitaciones dobles solamente con el 94 que alcanza cuando le agrega las singles. La diferencia entre los dos números nos da la contribución de las excitaciones simples, pero fíjense que esto está 1, 2, 3, 4, 5. Es en el quinto orden, recién nos aparece la mejora que introducen las simples, o sea que es muy poco cuando uno tiene ahí una base mediana. Cuando uno ya mejora bastante más la base, esta 631G tratándose de dos electrones es una base muy buena. Fíjense que acá uno tiene un 73 con las excitaciones dobles y vamos a un 87 cuando agregamos las singles. O sea, acá estamos en una cifra decimal más, o sea, estamos mejorando un orden más en la correlación, ¿sí? Y cuando vamos a esta base que yo les comentaba, que ya es una base extendida, da aproximadamente lo mismo, la mejora, que en el caso de la 631G doble estrella. Bueno, y eso uno lo compara con el cálculo de Colos y Bolognesi, que es el que yo les puse la carpetita en teóricas para que lean los dos artículos que están ahí. Bueno, ese es el cálculo exacto, que ven que todavía es un poco mejor
la energía de correlación, que es lo que uno encuentra con dobles o simples y dobles. O sea que todavía le falta algo a este método para llegar a la energía exacta. O sea, necesita de una base evidentemente más grande, ¿no? Bueno, y acá lo que tenemos es un gráfico para ver cómo se comportan asintóticamente. Acá lo que tenemos es la energía, ¿no es cierto?, del sistema cuando nosotros vamos variando la distancia interatómica hidrógeno-hidrógeno. Acá en el valor este de... Ahí está. Acá en el valor este de... Acá por acá tenemos el radio, en este caso está expresado en Armstrong. Estas no son unidades atómicas y estamos viendo entonces la disociación de la molécula de hidrógeno 2. La línea llena es el cálculo Fulsey. La línea de los guiones, esta que está por acá, es el cálculo de Hartree-Fock restricto y la punteada es el Hartree-Fock irrestricto. Entonces, por un lado vemos que para la configuración de mínima energía conseguimos una energía mucho menor, mucho mejor, con el Fulsey es más baja esa energía. Y en cuanto a qué es lo que pasa a medida que uno va separando a los dos átomos para llevarlos al caso en que ya no interactúan entre sí, la pendiente, digamos, del cálculo Fulsey es como que converge siempre con valores más pequeños de energía que los que da la energía del cálculo irrestricto para todas las distancias interatómicas. Bueno, después, a ver qué otro ejemplo teníamos por acá. Bueno, estos son los cálculos de la distancia interatómica de equilibrio. Acá sí están escritas en unidades atómicas. La exacta es 1.4, 1.40. Y bueno, y uno puede ver qué es lo que uno obtiene con el cálculo autoconsistente de Hartree-Fock y el cálculo Fulsey. O sea, tenemos que las dos últimas cifras decimales ya se van mejorando para una misma base. En la base más pequeña, en la base mediana, la mejora es bastante más importante cuando hacemos Fulsey y en la 631G doble estrella también, ¿sí? Fíjense que estos números tienen aproximadamente, o sea, una diferencia del mismo orden respecto del valor exacto, ¿está bien? Pero ya acá, uno lo mira en este número, el 1.396, prácticamente uno llegó al valor de la distancia interatómica de equilibrio. Lo mismo tenemos acá el cálculo de energía de correlación, esta vez para la molécula de agua con una base que tiene 39 funciones. O sea, tiene 39 orbitales atómicos la base. Bueno, y acá está comparado, en cambio, cuál es la performance del cálculo con excitaciones dobles, excitaciones simples y dobles, la estimación del cálculo CI y el cálculo exacto que está hecho. Es esta publicación que está ahí la cita correspondiente al cálculo exacto. Entonces fíjense que el cálculo exacto es menos 0,37 la energía de correlación y ya con un sistema donde aparecen más electrones, fíjense que tienen 10 electrones en el caso de la molécula de agua, ya están más alejados, ¿no es cierto?, con estas bases del cálculo exacto que respecto de lo que vimos para el caso del hidrógeno 2. O sea, el sistema como que va convergiendo al valor exacto a medida que uno mejora la correlación. Lo que estamos haciendo es agregar
más configuraciones. Pero acá lo que nos muestra esta tabla es que para este tamaño de base, con las excitaciones dobles o simples y dobles, no nos alcanza para llegar al valor exacto. Entonces, ¿cómo se mejora eso? Se mejora de dos maneras. Por un lado, mejorando la cantidad de funciones atómicas que tenemos en nuestra base, y bueno, eso ya de hecho significa agregar más configuraciones doblemente excitadas, más configuraciones simplemente excitadas. Entonces, cuando repetimos estos cálculos de excitaciones dobles y simples y dobles con una base más grande, los números van a mejorar. Y la otra posibilidad es, además de mejorar la base, pasar del truncamiento en dobles o simples y dobles a agregarle, por ejemplo, algunas excitaciones triples. En general, el simples y dobles suele dar buenos resultados si la base es un poquito más grande, o sea, 39 funciones en esta molécula son pocas. Yo cálculos que he hecho que son, digamos, confiables son de 110 funciones atómicas para sistemas de 10 electrones, ¿no? O sea, eso es poco. Bueno, después acá otra propiedad en que se compara qué es lo que sucede para estas aproximaciones es el potencial de ionización usando el teorema de Koopman para el caso también de la molécula de agua y con la misma base de antes, o sea, son tablas extraídas del mismo trabajo. Entonces, con esa base de 39 funciones atómicas, entonces uno lo que está viendo es calcular, por un lado, por medio del teorema de Koopman, o sea, tienen tres resultados acá. Por un lado, por medio del teorema de Koopman, que significa la energía del último ocupado. ¿Se acuerdan que el potencial de ionización nos daba la energía orbital del último ocupado? El cálculo SDCI, ¿qué significa? Significa hacer la diferencia de energía entre el sistema agua, o sea, la molécula de agua, y la molécula de agua ionizada. O sea que tenemos en cuenta la relajación, o sea, es calcularlo dos veces para la molécula de capa cerrada, la molécula de agua, y volver a hacer el cálculo con simples y dobles para la molécula con un electrón menos. Entonces eso les da, fíjense la diferencia respecto de Koopman, les da un valor más bajo de potencial de ionización que se va acercando al experimento. Para ir más cerca del experimento, bueno, hay que mejorar un poco la base esa, pero ya tiene el orden de magnitud correcto. Bueno, después lo que tenemos acá de otro trabajo son potenciales de ionización obtenidos también por teorema de Koopman en la primera columna o como diferencia de energía entre el estado de Hartree-Fock y el estado ionizado para el caso del nitrógeno 2. En este caso están usando una base grande que tiene un conjunto de funciones S, funciones P, funciones D y también funciones de tipo F. ¿Está bien? Ahí tienen la cita para verlo, los que lo quieren ver. Y entonces uno compara los potenciales de ionización según uno arranque un electrón de un orbital de tipo sigma. Un orbital de tipo sigma quiere decir que tiene mucha contribución de orbitales de tipo S, de orbitales atómicos de tipo S. Y un orbital de tipo pi
tiene mucha contribución de orbitales atómicos de tipo P. O sea, son las simetrías de los orbitales que eso en la práctica lo van a ver justamente para el trabajo práctico. Eso lo van a ver con más detalle. Pero bueno, eso es lo que significa que uno diga un orbital sigma y un orbital pi. Uno tiene fundamentalmente mucha contribución de tipo S, el otro tiene mucha contribución de tipo P. Entonces uno dice, bueno, el primer renglón es cuál es, esta sería la energía orbital del orbital 3 sigma G, y acá tendríamos la energía orbital del orbital pi mu. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nos dice Koopman, que es el potencial de ionización. Cuando uno hace simples y dobles, tomando ahora la diferencia de energía entre el estado fundamental y el estado ionizado, ya sea quitando un electrón del orbital sigma o quitando un electrón de un orbital pi, fíjense cómo varía, ¿no es cierto?, la energía respecto de las energías orbitales. O sea, el hecho de no tener en cuenta la relajación, en estos casos se ve claramente. O sea, nosotros eso lo hemos comentado y lo hemos visto cuando hacíamos Hartree-Fock y tratábamos de darle un significado a las energías orbitales. Pero acá con números concretos vemos lo importante que es tener en cuenta la relajación. O sea, Koopman nos da una idea de orden de magnitud, digamos, del potencial de ionización. Pero si uno quiere saber bien el potencial de ionización, hay que calcular 2 veces la energía y la función de onda para el sistema en su estado fundamental y para el sistema ionizado, ya sea que uno arrancó un electrón o que el sistema capturó otro electrón. Bueno, y esto se compara con el experimento que está hecho. Fíjense que el de simples y dobles con el experimento da mucho mejor que el de Koopman. No tanto en el caso del orbital pi, pero sí en el orbital de tipo S. ¿Sí? Y ahí tienen también la cita. Después acá lo que tenemos es, otro ejemplo donde aparecen los momentos dipolares de la molécula de agua para el trabajo donde usaban las 39 funciones atómicas. Bueno, se compara el momento dipolar con el momento dipolar experimental. SCF quiere decir el cálculo Hartree-Fock, o sea, estas siglas significa autoconsistente, o sea, el cálculo autoconsistente, digamos, inicial que hemos hecho es Hartree-Fock. Y después tenemos 6 simples y dobles, que nos da un valor del mismo orden de magnitud, y ambos son del mismo orden de magnitud del experimento. A medida que uno va haciendo correlación con simples y dobles, por ejemplo, a medida que uno introduce la correlación, entonces los números se empiezan a acercar más al dato experimental para una base que no es una base demasiado buena. Bueno, después en esta tabla lo que se muestra es para otro sistema también del orden de 10 electrones, no son muchos electrones, son el número de configuraciones que aparecen cuando uno hace simples y dobles, cuando pone una base mínima o una base doble Z. Una base doble Z, por ejemplo, es esa 431G que teníamos, quiere decir que es aproximadamente el doble que una base mínima, eso significa la doble Z, pero la 431G es doble Z. Entonces, fíjense, para esta molécula, para este compuesto, si uno utiliza
simples y dobles y tiene y quiere ver cuáles son los niveles de excitación, uno acá se pregunta, bueno, ¿cuál es el número posible de configuraciones spin adaptadas para ir describiéndolos bien? Entonces, si uno quiere describir hasta 2 niveles de excitación, con la base mínima está utilizando 20 determinantes excitados y con la doble Z ya uno se fue a 146. Si uno quiere escribir hasta 3 niveles de excitación, entonces quiere decir que también le tiene que agregar las triples. Entonces en base mínima tiene 36 determinantes con la base doble Z, que no es tan grande, es apenas mediana, pero apenas mediana, ya tiene 728 configuraciones. Así que piensen ustedes la dificultad del cálculo. O sea, con cualquiera de estos, esto hay que hacerlo con un programa, programar el cálculo, porque esto a mano no se hace de ninguna manera. Si uno quiere llegar hasta 4 niveles excitados, agregando las cuádruples, tiene 56, y acá fíjense, 2173. Y así siguiendo hasta llegar para esta base que teníamos acá, que era, sí, para hasta llegar al full 6, ya sea con la base mínima o con la base de calidad doble Z, que es el doble de la mínima. Fíjense para el cálculo exacto la diferencia que tienen en cuanto a la cantidad de configuraciones. Por eso es que uno en general va tratando de truncar el desarrollo. Lo que más se usa en configuración de interacciones son simples y dobles y no todas las triples, como aparece acá, sino que las triples se ponen entre paréntesis y quiere decir que uno solamente incluye algunas para mejorar el cálculo y aún así van a ser un montón, ¿no? Bueno, entonces, acá tenemos otro ejemplo más, que es el cálculo full CI del átomo de neón. Esta es la base que se utiliza, 5 funciones de tipo S, 4 funciones de tipo D, P y 3 funciones de tipo D. Bueno, entonces, la función de onda CI, ¿quién sería? Sería combinación lineal, entonces, del determinante de Hartree-Fock con todas las excitaciones simples, todas las dobles, todas las triples y así siguiendo. Estamos tratando de llegar al full CI en este caso. Y bueno, y acá uno tiene los pesos de cada uno de los niveles de configuración. Acá fíjense que acá no han tomado el acero igual a 1, sino que se calcula también, no es un problema calcularlo también. Entonces, para el nivel de excitación 0 es el estado de Hartree-Fock, que es un número del orden de 9.6 por 10 a la menos 1. Y a medida que uno va creciendo en la cantidad de excitaciones, o sea, en el número de configuraciones excitadas, acaban teniendo los pesos, son los A, ¿sí? Para las simples, entonces, estos son los pesos de las excitaciones simples. Para las dobles, o sea, son valores, digamos, promediados, pero que fíjense que van llevando, eh, uno va llevando, si uno los va comparando, lo que confirma acá es que siempre las excitaciones dobles, vamos a hacerlo así, siempre fíjense estas excitaciones dobles, son siempre las que tienen mayor importancia. Siempre las excitaciones dobles son las que no podemos eliminar. O sea, si nosotros eliminamos de un cálculo correlacionado las excitaciones dobles, el cálculo va a estar mal seguro.
porque no va a converger, nos va a dar números que no se comparan con datos experimentales y no van a ser resultados confiables. Fíjense cómo ese peso de configuraciones dobles es el más grande. Entonces uno tiene el peso mayor del estado de Hartree-Fock, lo mejora un poquito con las excitaciones simples. Poquito, ¿por qué? Porque tenemos el teorema de Brioulin, por lo cual sabemos que las configuraciones simples en la matriz del Hamiltoniano nos da elemento de matriz nulo cuando hacemos el sanguchito con el estado de Hartree-Fock. ¿Está bien? O sea, estos 9,8, 10 a la menos 4 nos aparecen, ¿por qué? Porque también yo tengo elementos de matriz entre excitaciones simples diferentes. Y de ahí es que aparece, ¿no es cierto?, ese peso de 9,8 por 10 a la menos 4, pero fíjense, 10 a la menos 4 es un valor muy bajo. La más importante entonces es la contribución de las excitaciones dobles y después triples, cuádruples son del mismo orden y ya a partir de las excitaciones de orden 5, fíjense que empieza a caer el orden de magnitud del peso de esas configuraciones. Si las configuraciones tienen peso muy bajo, entonces uno las puede truncar porque no le sirven. O sea, para lo único que sirven es para que el cálculo sea más grande, ocupe más espacio y sea más difícil hacer converger las soluciones. ¿Está bien? Nada más que para hacer ruido, digamos. Bueno, entonces cuando uno hace un cálculo CI, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta? Que si uno pone únicamente las excitaciones simples, o sea, trabaja únicamente con excitaciones simples, bueno, no tiene mejoras significativas respecto del estado del Hartree-Fock. ¿Por qué? Porque las excitaciones simples, debido a lo que decíamos recién, debido al teorema de Brioulin, no se mezclan, o sea, tengo un elemento de matriz nulo entre la excitación simple, el hamiltoniano, y el estado de Hartree-Fock. Entonces, las contribuciones de las excitaciones simples van a provenir por elementos de matriz entre excitaciones simples diferentes. O sea, esa es la contribución que tienen. Si uno pone dobles, bueno, las dobles sí mejoran el estado de Hartree-Fock, o sea, nos van a dar un estado correlacionado, un estado CI, cuya energía es mejor que la del Hartree-Fock y ya empieza a incluir la correlación. El CI simples y dobles computacionalmente tiene prácticamente el mismo costo que el CI dobles. ¿Por qué? Porque uno tiene otra vez el tema del teorema de Brioulin. Hay un montón de elementos de matriz que uno sabe que dan cero aplicando Brioulin. Entonces el costo computacional, que significa agregar las simples, no es importante y conviene. O sea, lo que más conviene es tratar de hacer algo así si uno va a truncar el cálculo haciendo CI simples y dobles. En cuanto al tamaño del cálculo, hablando de dificultad en el cálculo, uno lo que sabe es que CI simples y dobles escala como m a la sexta, donde m es el número de funciones que tiene en la base atómica. ¿Está bien? Acá se lo llama m, es lo que antes llamábamos k. ¿Está bien? Entonces escala como la sexta potencia en el número de funciones que uno puso. Cuando uno agrega todas las triples o algunas triples ya
ese orden de magnitud de dificultad va como m a la 8, o sea, esto ya es mucho, o sea, la dificultad se incrementó bastante, o sea, el tamaño del cálculo es mucho más grande, son 2 órdenes de magnitud respecto de SI simples y dobles, y cuando uno se va a las cuádruples, se llega hasta m a la 10. ¿Está bien? Lo que sí es cierto es que las cuádruples, cuando uno hace CI cuádruples, que uno agregó las cuádruples, simples, dobles, triples y cuádruples, esto es equivalente a un full CI. No conviene seguir agregando nada más porque se sabe que el cuádruple es equivalente al full CI. Por supuesto, si uno va a agregar triples, agregar cuádruples, esto no tiene sentido si uno no tiene también a las dobles. O sea, las dobles son las que tienen la contribución más grande a la correlación. O sea, las dobles no pueden faltar. Después uno si puede le agregará algunas triples, si puede le agregará las cuádruples, pero las dobles no se pueden eliminar, ¿sí? Si uno quiere correlación. Entonces, bueno, el que es aplicable, el que se usa comúnmente en el truncamiento es el CI simples y dobles. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso en cuanto a, bueno, a resultados de CI truncado. La metodología es trabajar como lo hemos visto para el caso de la excitación doble, o sea, uno trabaja con esa matriz del hamiltoniano de las configuraciones para el hamiltoniano modelo y bueno, iba multiplicando a izquierda por cada una de las excitaciones y sale un conjunto de ecuaciones, tantas ecuaciones como configuraciones uno ponga en el sistema, ¿está bien? Tanto como determinantes uno ponga en la base de determinantes para hacer el cálculo. Bueno, después tenemos otro problema en configuración de interacciones y que también nos aparece en otros métodos correlacionados que vamos a ver más adelante, que es lo que uno llama consistencia de tamaño y extensividad en el desarrollo de cualquier método correlacionado. Nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, para CI. Entonces, el tamaño y la extensividad no son lo mismo, son cosas muy diferentes. La consistencia de tamaño, para empezar, es un requerimiento físico. ¿Qué es la consistencia de tamaño? Cuando uno tiene dos sistemas, por ejemplo, dos moléculas de agua o dos moléculas de hidrógeno 2, que no interactúan entre sí, que están lo suficientemente alejadas una de la otra como para no interactuar entre sí. Por ejemplo, yo acá les puse a una distancia de 100 Armstrong, que es una distancia enorme, ¿no es cierto?, para el tamaño de una molécula de hidrógeno 2. Entonces, las moléculas no interactúan entre sí. Entonces, si nosotros tenemos dos sistemas no interactuantes, la energía del sistema grande, del sistema completo, es la suma de las energías de cada parte. Eso es consistencia de tamaño. O sea, uno espera que cualquier cálculo que haga sea consistente de tamaño. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿el CI es consistente de tamaño? ¿Es cierto que la energía de dos moléculas de hidrógeno 2 o de agua cuando yo hago CI es la misma que la suma o dos veces la energía de una molécula si esas están lo suficientemente alejadas como para no interactuar entre sí? Entonces, eso es consistencia de tamaño y es una pregunta que nos hacemos y que ahora la vamos a ver. Lo otro es la consistencia en la extensividad. Y eso lo que se hace es aplicar
al número de partículas que uno tiene en el sistema cuando son interactuantes. Por ejemplo, supongamos que uno tiene dos moléculas de hidrógeno 2 a una distancia mucho más pequeña que los 100 que pusimos ahí, a 5 Armstrong. Bueno, en 5 Armstrong las moléculas interactúan. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo calculo una propiedad del sistema donde tengo varias moléculas de hidrógeno 2, que sea consistente en extensión ese sistema, quiere decir que la propiedad tiene que ser proporcional al tamaño de mi sistema. O sea, si yo tengo una molécula de hidrógeno 2, me da un número. Si tengo dos, la propiedad me tiene que dar aproximadamente el doble. Si tengo tres moléculas interactuantes, la propiedad me tiene que dar aproximadamente el triple. O sea que tiene que haber una proporción entre la propiedad y el tamaño de mi sistema. Y por tamaño estamos pensando cantidad de moléculas interactuantes. ¿Sí? Por ejemplo, el 6 simples y dobles no es consistente en extensividad. Un ejemplo que tenemos acá es lo que uno llama polarizabilidad. ¿Qué cosa es la polarizabilidad? Es el alfa. No sé si lo vieron alguna vez en física 3, no la ven la polarizabilidad. Pero lo que sí ven es el momento dipolar, que incluso lo ven también en otros sistemas. Bueno, o sea, esta es la definición de momento dipolar. El momento dipolar uno lo puede calcular de esta manera para un estado phi cualquiera, sería la cuenta esta. ¿Está bien? O sea, piensen que la energía, ¿no es cierto? ¿Quién es? La energía, cuando uno hace un desarrollo multipolar, el término que contiene al dipolo es el de mu, o sea, el momento dipolar escalar el campo externo, el campo eléctrico externo. Entonces acá uno puede calcular haciendo esa cuenta el momento dipolar. ¿Sí? Ese sería el momento dipolar de la molécula. La polarizabilidad, en cambio, es una cantidad que lo que nos indica es la facilidad que tiene la molécula para polarizarse. ¿Está bien? La polarizabilidad se define de esta manera, es la derivada segunda de phi respecto de el campo dos veces, con un hamiltoniano donde nos está apareciendo como perturbación el campo externo y el estado del sistema. Y esto es igual a menos dos veces la misma cantidad que tenemos para el momento dipolar. Entonces, con esta cuenta uno termina viendo que la polarizabilidad se escribe de esta manera, o sea, uno lo puede hacer entonces como sanguchitos de función respuesta lineal, y entonces, por ejemplo, si uno tiene, conoce el estado de Hartree-Fock, uno lo que dice es, bueno, la polarizabilidad, cuando yo tengo un campo eléctrico, lo que va a pasar es que mi sistema se va a excitar, o sea, voy a tener un desplazamiento de las cargas que causa que causa un momento dipolar. No estamos hablando del momento dipolar permanente del sistema, que ese ya vimos cómo se calcula, ese lo podemos escribir como un producto de la suma de cargas por su radio vector a un dado origen de coordenadas. Ese es momento dipolar permanente del sistema. Acá, en cambio, lo que tenemos es otra cosa. Tenemos un campo eléctrico externo que lo que hace es polarizar las cargas que tiene mi sistema. ¿Qué cargas tiene?
tenemos en los núcleos tenemos carga positiva que son los protones y alrededor de los núcleos tenemos los electrones. ¿Quiénes son los que son móviles? Son los electrones. Entonces cuando yo prendo un campo eléctrico, enciendo un campo eléctrico, los electrones que tienen carga negativa se van ordenando y según cuál es la nueva distribución de carga, o sea, la distribución de carga que estaba en el caso de la molécula neutra, digamos, en su estado fundamental, teníamos determinada distribución de carga en un estado estacionario. Cuando yo enciendo un campo eléctrico externo, entonces esos electrones se van a mover y van a llegar a un nuevo estado estacionario que va a ser el sistema polarizado, donde voy a tener una deficiencia de carga positiva en algún sector de la molécula y una ganancia de carga negativa en otro sector de la molécula, y eso me da lo que llamamos un momento dipolar inducido. Entonces, esta cantidad es el momento dipolar inducido, ¿está bien? Y la polarizabilidad lo que me dice es cuán fácil es polarizar a mi molécula. Y nosotros la podemos escribir con esta función respuesta, donde tenemos R justamente es el momento dipolar, y estos serían los autoestados, ¿no es cierto? Este L0 es la energía de Hartree-Fock y los E sub I es la energía correspondiente a un orbital cualquiera y entonces uno suma aplicando teoría de perturbaciones, o sea, uno está tomando el campo externo como una perturbación y entonces calcula la polarizabilidad, que es un tensor, conociendo todos los estados excitados que aparecen en el sistema debido a la presencia del campo externo. Entonces, si este es un esquemita, por ejemplo, de cómo nos quedan configurada la carga, tenemos un exceso de carga positiva de un lado de la molécula, un exceso de carga negativa del otro lado de la molécula, sabemos que aparece un momento dipolar inducido por el campo. ¿Por qué digo inducido? Porque si yo apago el campo, el sistema vuelve a su estado fundamental y ya no tengo más momento dipolar. Pero cuando enciendo el campo, entonces las cargas se redistribuyen y se genera un momento dipolar. El momento inducido, entonces en una dirección cualquiera, por ejemplo la que está dibujada acá, uno lo puede escribir en componentes cartesianas y que esa dirección sea X, Y o Z. Entonces el momento inducido se describe como la componente del tensor de polarizabilidad multiplicada por el campo externo. En realidad uno lo que tiene es un producto escalar entre un tensor de orden 2, que es la polarizabilidad, y el campo externo, que es un vector, ¿no es cierto? Pero digamos, uno puede calcular de esta manera cuál es el momento dipolar que induce el campo. Entonces, esta cantidad en láser es muy importante porque nos sirve para ver qué capacidad de polarizarse tiene un sistema cualquiera debido a la presencia de un campo externo. Bueno, entonces si uno mira esa propiedad y la compara, por ejemplo, acá hay un cálculo hecho para moléculas de litio que están interactuando, o sea, están lo suficientemente cerca como para que interactúen entre sí. Entonces uno acá lo que tiene es qué es lo que pasa con la polarizabilidad. La componente, digamos, si uno tiene una molécula así diatómica como esta, litio-hidrógeno, voy a tener una sola componente, ¿no es cierto?, de momento dipolar, que va a estar en la dirección del enlace y en las direcciones perpendiculares el momento dipolar inducido va a ser cero, o sea, cuando me polarice la nube electrónica la va a polarizar
en una dirección que va a ser la debida, va a tener que ver con la dirección que tenga el campo externo, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando uno calcula la polarizabilidad para este método es un tipo de CI, que lo vamos a ver en la segunda parte del curso, pero viene a ser un CI de simples y dobles. Si uno tiene una sola molécula de litio-hidrógeno, la polarizabilidad en unidades atómicas da del orden de 24,3. Cuando uno pone dos moléculas que interactúan entre sí, da aproximadamente el doble. Cuando uno pone tres, da aproximadamente triple, y así siguiendo. Entonces quiere decir que esta metodología, que es Kaplan Cluster, es un tipo de CI, el Kaplan Cluster síntesis dobles, es consistente en extensión, ¿sí? Esta cuenta está hecha de esta manera, haciendo esta derivada, ¿está bien? Eso quiere decir, por la derivada de la función de onda, se calcula así. Hay dos maneras de calcular esto. De esta manera, o tomando la derivada, ¿sí? O sea, uno lo que hace es medir el momento dipolar y calcular la derivada de ese momento dipolar respecto del campo. Eso es lo que dice la primera ecuación. Y la segunda ecuación es la que se llama ecuación de movimiento, que es el resultado de aplicar teoría de perturbaciones. O sea, uno pone el campo eléctrico como una perturbación externa, hace un desarrollo de Taylor y empieza a calcular, sabiendo que el estado fundamental es el de Hartree-Fock, calcula los estados excitados, sus energías y el término de segundo orden, justamente teoría de perturbaciones, es esto que está acá, y a eso se lo llama ecuación de movimiento, que es este ohm, que aparece E-ohm, ecuación de movimiento. Entonces, ya sea que uno lo calcula derivando el momento dipolar, que es lo que estamos haciendo acá, fíjense que esta cantidad que tenemos ahí es el momento dipolar, ya sea derivando el momento dipolar o por el método de ecuación de movimiento, el método es consistente en extensividad, ¿sí? Tanto para frecuencia cero, cuando el campo tiene frecuencia cero, o sea, un campo estático, ¿sí? Como cuando tenemos un campo que oscila con una frecuencia, por ejemplo, 0,1, ahí también da los números, digamos, de la polarizabilidad van a ser diferentes según uno tenga tenga un campo dependiente del tiempo, que es el hecho de decir que tengo una frecuencia, por ejemplo, de 0,1, o tiene un campo externo uniforme, que es lo que corresponde a la frecuencia cero. En ambos casos, este método de CI, que es Kaplan Cluster simples y dobles, es consistente en extensividad y respeta la extensividad. O sea, esta parte más que nada yo la pongo acá porque suelen confundir la consistencia de tamaño, que es muy importante en todos los métodos correlacionados, con lo que se llama la extensividad, porque ambas están relacionadas con poner muchos sistemas iguales. La diferencia está en que consistencia de tamaño significa, se utiliza cuando los sistemas no interactúan entre sí. Entonces, si no interactúan entre sí, la energía del todo tiene que ser la suma de las energías de las partes. Pero cuando nosotros tenemos algo que está interactuando, entonces ahí lo que sucede es que las propiedades que uno calcula tienen que ser proporcionales al tamaño del sistema que tenemos. Y eso es lo que se llama extensividad. Tanto tenemos el ejemplo con esta propiedad como con muchas otras, ¿no?
Bueno, en particular, nosotros lo que vamos a hacer es dedicarnos a ver consistencia de tamaño. Entonces vamos a dar ahora la idea y vamos a hacer un intervalo para poder hacer después tranquilos todas las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? O sea, lo que vamos a estudiar son sistemas no interactuantes, ¿sí? Consistencia de tamaño quiere decir que los sistemas son no interactuantes y que están lo suficientemente alejados como para no interactuar entre sí, y uno dice que el sistema es consistente de tamaño cuando la energía del conjunto de muchas moléculas que no interactúan entre sí es igual a n veces la energía de una molécula, si son todas iguales, o igual a la suma de las energías de cada una de ellas, si son diferentes. Eso es consistencia de tamaño. Y lo que vamos a ver después de este intervalo es ver qué es lo que pasa con Hartree-Fock, qué es lo que pasa con Full-CI y qué es lo que pasa cuando uno trunca el procedimiento CI. Así que eso es lo que vamos a hacer. ¿Les quedó alguna duda de acá antes de empezar después del intervalo con consistencia de tamaño? ¿No tienen dudas? No, no, creo que no. Bueno, entonces hagamos un intervalo de 15 minutos, así después hacemos todas las cuentas estas de consistencia de tamaño, ¿sí? Entonces Joya. acá, bueno, entonces vamos a